Um, empeza- empezamos entonces, Sandra. Sí, por favor. Ok, bueno, gracias a todos los que se han presentado hoy acá para la primera charla. Esta es una iniciativa bueno, que a mí me llegó por lo menos de parte de Arno. Y estamos involucrados, Sandra y Mauricio Duarte, en la implementación. Entonces, la idea es tener un espacio, ¿verdad? Para compartir sobre probabilidad en habla hispana. Hay muchos espacios, digamos, en general sobre probabilidad en inglés, y la idea es que este sea un espacio para la probabilidad de los que hablamos español. Hoy, por dicha, tenemos a un excelente expositor, el profesor David Nolar. El profesor Nolar estuvo en Barcelona hasta el año 2004, incluso fue director del instituto ahí. Y desde el año 2005 trabaja en la Universidad de Kansas, donde es ahora el Babcock Distinguished Professor. El profesor Nolar hoy nos va a hablar sobre ergodicidad y teorema del límite central para la ecuación del calor estocástico. Muchas gracias. Les cedo la palabra. Gracias, gracias por la presentación y gracias por invitarme a esta iniciativa de este seminario de probabilidades en español. Va a ser un poco, creo que hace mucho tiempo que no doy una charla en español, veremos cómo sale. Entonces, voy a hablar de un tema en el que hemos estado trabajando quizá en los últimos 2 años. Y la idea es estudiar las fluctuaciones normales de las medias en espacio para ecuaciones en derivadas parciales estocásticas. Entonces, lo que voy a hacer es tratar un modelo concreto, que es uno de los últimos que hemos estudiado, y luego al final haré un poco de resumen de lo que se sabe para otros tipos de ecuaciones. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Sí. Esta es la ecuación que vamos a estudiar. Se trata simplemente de la ecuación del calor, derivada de U respecto de T igual a 1 medio, derivada segunda de U respecto de X 2 veces. Esto es la ecuación del calor en dimensión 1. Tanto es muy simple. X está en R. Y vamos a añadirle un ruido, por eso será una ecuación estocástica, un ruido multiplicativo, o sea que en la parte de ruido tenemos U multiplicando el ruido, y el ruido, que está aquí, es un ruido blanco en espacio y tiempo, lo cual es algo puramente formal. O sea, esta ecuación no tiene sentido matemáticamente porque esta segunda derivada de W será una distribución, pero se le puede dar sentido como veremos luego. Entonces, otra particularidad de esta ecuación es que vamos a considerar una condición inicial en forma de una delta de Dirac, lo cual es habitual para la ecuación del calor. Ya se sabe, si no hubiese el ruido, la solución de esta ecuación sin ruido sería simplemente el núcleo gaussiano, como es bien sabido. Entonces vamos a poner como condición inicial esta delta de Dirac. Vale, entonces este es el modelo con el que vamos a trabajar. El ruido. ¿Cómo definimos formalmente el ruido? Para definir el ruido, lo que se hace es considerar una familia de variables aleatorias, familia gaussiana, parametrizadas por los subconjuntos de Borel de R más producto con R. O sea que W de A es una variable aleatoria para cada boreliano A de medida finita. O sea, para cada A tenemos una variable aleatoria. De forma que si A y B, por ejemplo, son disjuntos, las variables aleatorias son independientes. Y esto está incluido en la función de covarianza. La función de covarianza, o sea, la esperanza de W de A por W de B es la medida de Beck de A intersección B. O sea, se puede considerar, y existe, una familia gaussiana de variables aleatorias con esta función de covarianza.
Entonces, esta familia gaussiana, en principio, esto sería W de la función indicatriz de A, y entonces esto se puede extender a W de H, donde H es una función de cuadrado integrable. Y en realidad este W de H es la integral de Wiener de H respecto del ruido. O sea, el ruido blanco sería de alguna forma la densidad respecto de la medida de Lebesgue de W. Entonces lo que vamos a manejar es este W de H, que es esta integral de Wiener, y esto lo podemos hacer para cada elemento H del espacio de Hilbert. Y de esta forma lo que tenemos es una familia de variables aleatorias parametrizada por este espacio de Hilbert H, de forma que la función de covarianza entre dos de estas variables es el producto escalar en el espacio de Hilbert. Y esto es lo que en general se llama un proceso gaussiano isonormal en un espacio de Hilbert. Es decir, tenemos para cada elemento del espacio de Hilbert una variable aleatoria y la covarianza viene dada por el producto escalar, y esta familia es centrada y gaussiana. Esto es lo que se llama un proceso gaussiano isonormal. Y esto es lo que constituye el ruido en nuestro modelo. Creo que queda suficientemente claro. Vamos a seguir. Entonces necesitamos integrales estocásticas para formalizar nuestra ecuación. Para ello necesitamos una filtración, o sea, una familia de sigma álgebras. Entonces, para cada t, ft será la sigma álgebra generada por el ruido en subconjuntos de 0t producto por R. Esto es una familia creciente de sigma álgebras y definimos entonces la noción de adaptabilidad, o sea, un campo aleatorio U, que es una familia de variables aleatorias dependiendo de t y x, es adaptado si UTX es ft medible para todo t y para todo x. Y entonces podemos definir integrales estocásticas. Un poco como se hace con la integral de Ito. Es decir, si tenemos un proceso U que depende de t y de x, que es medible, importante, y es de cuadrado integrable en este sentido, entonces se puede definir su integral estocástica respecto del ruido y hay esta propiedad de isometría. ¿Vale? Esto es un poco como la integral de Ito, pero con un parámetro x de espacio que no juega ningún papel en realidad, porque la adaptabilidad es en tiempo. Muy bien, una vez tenemos integración estocástica, entonces podemos definir lo que se llama la ecuación de evolución, o en inglés la mild equation, y es exactamente esta ecuación de aquí, en la cual en primer lugar tenemos pt de x que viene de la condición inicial, que es una delta de Dirac, y luego tenemos la integral de u multiplicado por el ruido y con la solución fundamental pt menos x de x menos y, donde pt es el núcleo gaussiano. Entonces esto es una ecuación integral. Este tipo de ecuaciones fue introducida por John Walsh. Tiene un lecture notes en Saint-Flour, que es una referencia básica para ecuaciones derivadas parciales estocásticas. Y lo que pasa es que John Walsh estudió el caso en que la condición inicial es una función acotada. Y aquí la condición inicial es una medida. Esto hace la cosa un poco más complicada, pero por suerte hay un artículo de Lechen y Robert Dalan. En realidad esto fue la tesis de Lechen, dirigida por Robert Dalan, en la cual se estudia este tipo de ecuaciones con condiciones iniciales muy generales, incluso no solo la delta de Dirac, sino también una familia de medidas más generales, y se demuestra que existe una solución única, que es adaptada y que tiene momentos acotados por la condición inicial. O sea, la norma K de U de Tx está acotada por una constante que no depende de T, depende de T mayúscula y de K, multiplicada por Pt de x, que es la condición inicial. Por tanto, tenemos una solución única que tiene momentos de todos los órdenes y la referencia para esto es el trabajo de Lechen y Dalan. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación, tenemos la solución. Vamos a ver qué hacemos con esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, porque queremos estudiar propiedades de estacionalidad y ergodicidad. Entonces, como la U tiene una condición inicial, que es una delta de Dirac, la U no va a ser estacionaria en X. Pero si la dividimos por Pt de X, esta es la idea fundamental,
y esto le vamos a llamar U mayúscula de Tx, resulta que esta U mayúscula es un proceso en X estacionario y ergódico, para T fijo. O sea, aquí T es fijo, el tiempo T es fijo, y nos interesa el comportamiento en espacio. Entonces, esta U mayúscula de Tx es estrictamente estacionario y ergódico. Voy a dar luego ideas de cómo se demuestra esto. Pero antes, una consecuencia, evidentemente, si tenemos un proceso ergódico, tenemos el teorema ergódico, que es un poco como la ley de los grandes números, que nos dice que las medias espaciales de este proceso U en espacio convergen hacia la esperanza, que es 1. Y la convergencia es casi segura, y en el K para todo K. Precisamente, esto es importante, esta observación, porque lo que nos interesará es estudiar el teorema central del límite asociado a esta ley de grandes números. O sea, tomar la diferencia, multiplicar por raíz de n y ver si esto converge hacia una normal. Pero antes de hablaros del teorema central del límite, voy a decir un poco cómo se demuestra la estacionalidad y la ergodicidad de este proceso U mayúscula de Tx. En primer lugar, vamos a hablar de la estacionalidad. La estacionalidad en realidad fue demostrada en un artículo de Amir, Corwin y Quastel dedicado a la KPZ equation, la ecuación KPZ, que es la ecuación que es satisfecha por el logaritmo de U. Pero no voy a hablar de esto aquí. Y voy a dar una idea de una demostración muy simple, que en el fondo también las ideas están en este artículo de Amir, Corwin y Quastel. Y la idea es la siguiente. Lo que hacemos es escribir la solución utilizando la fórmula de Feynman-Kalk. Lo que pasa es que, como tenemos un ruido, la fórmula de Feynman-Kalk, como el potencial es demasiado degenerado, no existe. Pero lo que podemos hacer es regularizar el ruido mediante una convolución con una aproximación de la identidad, y al ruido regularizado en espacio le llamamos W epsilon. Y entonces consideramos la solución U epsilon perturbada por este ruido regularizado, y para esta solución U epsilon sí que tenemos una fórmula de Feynman-Kalk que nos dice que U epsilon es la esperanza respecto de B, donde B es un movimiento browniano independiente de W. Y entonces en la fórmula de Feynman-Kalk hay dos partes. En primer lugar está la condición inicial compuesta con Btx, con el movimiento browniano que empieza en X, y luego hay una exponencial en la cual está el potencial que, como está regularizado, es P epsilon compuesto con el browniano, y luego hay el término de corrección de Ito. Vemos que el término de corrección de Ito, cuando epsilon tiende a 0, diverge. Por eso no hay fórmula de Feynman-Kalk para U, pero sí para U epsilon. Entonces, la idea principal de demostrar la estacionalidad es condicionar por el valor de Bxt. Entonces, si condicionamos por el valor de Bxt, nos queda esto. Al condicionar por el valor de Bxt, primero hemos de integrar esta delta de Dirac, y la integral de esta delta es la Ptx, que la podemos poner en el denominador. Entonces nos aparece U epsilon dividido por Ptx, el delta 0 desaparece, y al condicionar por Bxt, la B se transforma en un puente browniano, porque condicionamos por el valor al final. Y además pongo la X aquí. Con lo cual, al condicionar, se nos transforma la fórmula de Feynman-Kalk en una fórmula de Feynman-Kalk con puente browniano. Entonces, lo que pasa es que a partir de aquí la estacionalidad de este random field en X es inmediata, porque si miramos lo que está en la exponencial, es una integral respecto de W, por tanto, condicionada por el puente browniano, es gaussiano y estacionario. Y entonces, si esto es gaussiano y estacionario para cada trayectoria del puente browniano, al tomar la exponencial y al hacer la esperanza respecto del puente browniano, se mantiene la estacionalidad. Esta es un poco la idea. Y luego, cuando uno tiene la estacionalidad de U epsilon dividido por Pt, tomando el límite, se obtiene la estacionalidad de U dividido por Pt. O sea, como veis, es una demostración muy simple, basada en la fórmula de Feynman-Kalk, pero para el proceso regularizado. Bueno, esto es suficiente para la estacionalidad. Lo siguiente es hablar de cómo se demuestra la propiedad ergódica. Demostrar la propiedad ergódica es mucho más complicado y se requiere cálculo de Mariabein. Bueno, supongo que no es sorpresa para muchos de que en una charla que yo doy aparezca el cálculo de Mariabein.
Por tanto, vamos a necesitar cálculo de Maria-Ben y voy a explicar brevemente de qué va esto. Lo que vamos a hacer es intentar definir un operador de derivada y un operador de divergencia. Un operador de derivada que actúa sobre variables aleatorias, de la forma siguiente. Primero se consideran variables regulares y cilíndricas, o sea, variables aleatorias que son de la forma una función f, que es c infinito con derivadas acotadas, compuesta con n variables gaussianas, con n integrales de Wiener. Entonces, para una variable de este tipo, su derivada va a ser un proceso, un campo aleatorio, o sea, depende de dos parámetros, s y, y se obtiene mediante la regla de la cadena. O sea, la derivada de f es la suma de y igual a 1 hasta n de la parcial de f respecto a x, y, compuesto con el vector gaussiano, y entonces la derivada de cada w de h es simplemente la función de h, la función h. O sea, de alguna manera, esta derivada es la inversa de la integral de Wiener. O sea, si tenemos una integral de Wiener de h respecto del ruido y queremos hacer la derivada de esta integral de Wiener en un punto SY, esto es precisamente h de SY. O sea, vemos que la derivada aplicada a una integral de Wiener recupera la función h. Esta es un poco la idea. Entonces, la derivada es una variable aleatoria que toma valores en el espacio h. Recordemos que h es L2 de R más por R. ¿Okay? Y una vez hemos definido la derivada para variables elementales, se puede extender la derivada a un espacio de Sobolev de 1, 2, que es la adherencia del conjunto de variables elementales respecto de la norma 1, 2, que es la norma L2 de f y la norma L2 de la derivada. O sea, D1, 2 son las variables que tienen derivada de cuadrado integral. Esto es lo que necesitamos sobre la derivada. La siguiente slide es el operador adjunto de la derivada, que se llama el operador de divergencia, y que viene dado mediante esta relación de dualidad, o sea, la esperanza de d de u, producto escalar por h, y la esperanza de f por delta de u. Y esto nos define la divergencia. La divergencia ahora transforma procesos estocásticos en variables aleatorias, porque es de alguna forma el adjunto de la derivada. Y entonces el resultado fundamental es de que esta divergencia es una extensión de la integral estocástica. Esto en realidad ya fue observado en el caso del movimiento browniano, en un primer trabajo de Etienne Pardue y yo mismo, en el cual demostramos que la divergencia en el cálculo de Maria-Ben coincide con la integral de Ito. Pues aquí pasa lo mismo, un poco lo mismo. Si tenemos un campo aleatorio de cuadrado integrable y adaptado, la divergencia coincide con la integral de Ito. Hay un ruido, me parece, no sé. Vale, de acuerdo, gracias. Entonces, esto es una cosa fundamental, un resultado fundamental que conecta el cálculo de Maria-Ben con el cálculo de Ito. O sea, la divergencia delta coincide con la integral de Ito. Para procesos adaptados. Y en nuestro caso coincide con la integral de Ito-Walsh exactamente de la misma forma. Muy bien, creo que esto es todo sobre cálculo de Maria-Ben y ahora podemos pasar a las herramientas técnicas que vamos a utilizar para demostrar la ergodicidad y también para los teoremas límite. Por un lado está la fórmula de Clark-Ocon. La fórmula de Clark-Ocon nos da una representación de cualquier variable aleatoria que está en el espacio de 1, 2 como una integral estocástica. Es un poco una extensión del teorema de representación integral de Ito, pero en el cual el integrando, que da la representación integral, se expresa como la esperanza condicionada de la derivada de Maria-Ben. Esto es cierto para el movimiento browniano y también es cierto en este contexto más general de un ruido en espacio y tiempo. Tanto esto es el primer ingrediente. Luego, la fórmula de Clark-Ocon inmediatamente nos implica una desigualdad de Poincaré. Es decir, si ahora tenemos dos variables de esta forma y queremos calcular la covarianza será
la esperanza de F menos su esperanza por G menos su esperanza, con lo cual tenemos la esperanza del producto de dos integrales estocásticas y, utilizando la propiedad de isometría, nos dice que la covarianza se puede acotar por la integral del producto de la norma 2 de las derivadas. Esto es la desigualdad de Poincaré, que es también un instrumento fundamental. Y finalmente, un resultado que es específico de la ecuación del calor que estamos considerando, y es un resultado sobre una estimación de la norma en LK de la derivada de U. Y nos dice que la norma K de la derivada de U, en el sentido de cálculo de Maria-Ben, se puede acotar por la solución fundamental de la ecuación del calor multiplicada por PSLY. La PSLY aparece aquí porque la condición inicial es una delta, si no, no estaría. Si la condición inicial es una constante, este factor no aparece. Este resultado es complicado de demostrar, no lo voy a hacer, pero es también un evidente básico. Entonces, estas son las tres herramientas técnicas relacionadas con el cálculo de Maria-Ben que se utilizan a lo largo de las demostraciones. No voy a dar muchos detalles de las demostraciones, pero al menos decir cuáles son las herramientas técnicas. Entonces, con esto os puedo decir un poco cómo se demuestra la ergodicidad. Demostrar la ergodicidad, en principio, hay un resultado general que no tiene nada que ver con la ecuación del calor, que dice que para demostrar la ergodicidad es suficiente demostrar que la covarianza entre g de x y g de 0 tiende a 0, donde g de x es un producto de unas funciones de Lipschitz, g sub j, o sea, funciones diferenciables con derivada acotada, compuestas con el campo aleatorio que estamos estudiando trasladado por unos puntos chi j. Entonces, si podemos demostrar este resultado, esto implica la ergodicidad del campo aleatorio U. Y esto no tiene nada que ver con la ecuación del calor, esto es un resultado general que se deduce de la definición de la ergodicidad, que requiere un poco de trabajo. Entonces, el problema ahora es estimar esta covarianza. ¿Cómo se estima esta covarianza? Bueno, para estimar esta covarianza utilizaremos la desigualdad de Poincaré, lo cual quiere decir que necesitaremos estimar derivadas. Para estimar derivadas utilizaremos esta desigualdad. Entonces, utilizando la desigualdad de Poincaré y luego acotaciones de las derivadas de U, llegamos a una estimación de esta covarianza de esta forma, y cuando ya llegamos a este tipo de desigualdad, cuando x tiende a infinito, es fácil ver que esto tiende a cero. Porque tenemos el núcleo del calor, tenemos la x aquí que está fija, cuando x tiende a infinito es fácil ver que esto tiende a cero. O sea, no voy a dar más detalles técnicos, pero la idea es que la ergodicidad se demuestra a partir de este resultado general más la desigualdad de Poincaré más las estimaciones de la norma K de la derivada. Muy bien, esto es todo sobre ergodicidad y estacionalidad. Vamos a continuar y voy a presentar ahora los dos resultados límite fundamentales. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar la media de U temporal, restarle la esperanza, que es 1, y esta es la variable que nos va a interesar, que le vamos a llamar SNT, o sea, es la media temporada de U centrada. En primer lugar, esto sabemos que tiende a 0 casi seguramente por el teorema arcódico, cuando n tiende a infinito, y también en LP. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la varianza de esto? Entonces, la varianza de este tipo de medias normalmente sería 1 partido por n, pero en este caso no es 1 partido por n, es log de n partido por n, y multiplicado por 2t. Este es el comportamiento asintótico exacto de la varianza, y el logaritmo de n viene del hecho de que tenemos una delta de Dirac como condición inicial. Bueno, entonces, cuando ya tenemos la varianza, pues simplemente dividimos por la raíz de la varianza y esperamos tener un teorema límite, y esto es lo que ocurre. O sea, este SNT, incluso como proceso en T, dividido por la raíz de la varianza, o sea, multiplicado por la raíz de n sobre log de n, converge en el espacio de funciones continuas hacia un movimiento browniano multiplicado por raíz de 2. La raíz de 2 viene de este 2 que está aquí. O sea, este es un teorema central del límite, o teorema del límite central, no sé nunca cuál es la expresión correcta. Tenemos este teorema central del límite funcional, porque es como proceso en T, de las medias en espacio, de la solución del calor.
Este es un resultado que tenemos. Entonces, para cada t, esto nos daría convergencia en ley. Y la pregunta siguiente ahora es, para cada t podemos tener una convergencia mejor que la convergencia en ley. Y la respuesta es afirmativa. Y este es el siguiente resultado, que sería como una especie de teorema central del límite cuantitativo. Es decir, nos interesa ahora la convergencia en variación total, que es más fuerte que la convergencia en ley. Recordemos que la variación total, la distancia de la variación total entre dos variables aleatorias o entre las leyes de las variables aleatorias en realidad se define de esta manera, y esto implica la convergencia en ley. Pues bien, se puede demostrar que para cada t fijos o cada t que ahora es fijo, si tomamos esta Sn de t, que sabemos que normalizada con la raíz de la varianza converge hacia una ley normal 0,1, entonces si tomamos la distancia de la variación total entre la Sn de t normalizada y una variable 0,1, esto converge hacia 0 con una velocidad de convergencia que es la raíz de log de n partido por n. Lo cual no es sorprendente porque esta velocidad de convergencia es precisamente la raíz de la varianza, lo que es normalmente lo que ocurre siempre en este tipo de problemas. Entonces, estos son los dos resultados, repito. En primer lugar, el teorema funcional de convergencia hacia un browniano en tiempo, y en segundo lugar, para cada tiempo fijo, convergencia en variación total de la variable SNT normalizada con una velocidad de convergencia precisa del orden de raíz del log de n partido por n. Entonces, ¿cómo se demuestran estas cosas? Bueno, la estimación de la velocidad de convergencia de la variación total, esto se basa en una técnica que se denomina el método de Stein-Mariavet y que fue introducida por Norden y Peccati en 2008 y que voy a contarles un poco. O sea, se trata de combinar el método de Stein con el cálculo de Mariavet para obtener estimaciones de la distancia de variación total y luego aplicarlas, por ejemplo, a este problema concreto de la ecuación del calor. Entonces voy a hacer ahora un paréntesis y voy a hablar un poco del método de Stein y cómo se combina con el cálculo de Mariavet con el objetivo de obtener una demostración de esta desigualdad. Entonces, lo siguiente va a ser algo muy simple, que es el método de Stein. Esto ya son probabilidades elementales. En primer lugar, un lema básico. Una variable aleatoria z, unidimensional, integrable, tiene la ley normal 0,1 si y solo si para toda función test, o sea, diferenciable con derivada acotada, la esperanza de phi' de z menos z por phi de z es 0. Esto es una caracterización de la ley normal. ¿Por qué esto? Bueno, en primer lugar, si z tiene la ley normal, entonces z automáticamente cumple esta relación simplemente teniendo en cuenta que la densidad de z cumple esta ecuación diferencial. Y entonces, integrando por partes, se obtiene que la esperanza de phi' de z menos z por phi de z es 0. Y el recíproco también es fácil de demostrar. Simplemente, si ahora z es una variable cualquiera, integrable, tomamos su función característica, phi, tomamos la derivada de phi, que es la esperanza de iz por e elevado a i lambda z, y entonces, utilizando ahora esta propiedad, obtenemos esta igualdad, aplicada a la función phi, que sea precisamente la exponencial e elevado a i lambda x. Y entonces, esta propiedad nos dice que phi' es precisamente menos lambda phi. Resolvemos esta ecuación diferencial y obtenemos que phi es e elevado a menos lambda 2 partido por 2 y por tanto z es normal 0. Tanto ya veis que es un lema muy simple de cálculo elemental de probabilidades. Entonces, este lema es el punto de partida del método de Stein. ¿Cómo es eso? Pues ocurre lo siguiente. Si, dada una variable f, podemos demostrar que la esperanza de phi' de f menos f por phi de f es pequeño para phi en una cierta clase de funciones, entonces la ley de f es próxima a la normal. Y esto se puede cuantificar. O sea, repito, si la f es normal 0,1, esta esperanza es 0. Pero si esta esperanza es pequeña, no es 0, pero es pequeña, entonces la ley de f sería próxima a la ley normal 0,1 y la idea es intentar cuantificar esta afirmación.
Una referencia básica para el método de Stein es el libro de Louis Chen, Larry Goldstein y Kim Shaw, Normal Approximation by Stein's Method. Y evidentemente el método de Stein se ha estudiado muchísimo, no solo para la ley normal, y hay demostraciones de teoremas clásicos de centrales del límite con el método de Stein, con estimaciones de velocidad de convergencia, y es un método muy potente. Entonces, ¿cómo funciona el método de Stein? ¿Cómo funciona esta idea que he expuesto aquí? Entonces, la idea es utilizar una ecuación que se llama la ecuación de Stein, que consiste en lo siguiente. Supongamos que z es una variable normal 0,1, tomamos una función h, la fijamos, tal que la esperanza de h de z es finita, y entonces h es una función dada, fija, y entonces intentamos buscar una función phi que va a depender de h, que satisfaga esta ecuación diferencial. Phi' menos x por phi es igual a h menos una constante. O sea, esto es una ecuación diferencial en phi y la h es fija. H es fija, la phi es la incógnita. Y vemos que esto es precisamente la función que nos va a interesar luego. Entonces es una ecuación diferencial, lineal, se puede resolver y la solución que se obtiene mediante una integración tiene esta expresión explícita en función de h y es única con una condición en el infinito, que sería esta condición de decrecimiento en el infinito, de comportamiento en el infinito. Y además, no tan solo es una solución única, se puede demostrar que la solución está acotada por raíz de pi partido por 2 y tiene una derivada casi por todo acotada por 2. Entonces, esto es lo que se llama la ecuación de Stein asociada a una función h. Repito, dado h, calculamos ¿Qué pasó? Ok. ¿Funciona bien? ¿Veis la transparencia? ¿Veis las slides? No vemos las No veis transparencias. las slides. Esto es que se ha parado se ha parado el share screen. Ajá, lo vemos a usted. Tengo que empezar de nuevo el share screen, pero es un momento. Sorry. Vale, ¿veis la screen ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Seguimos, pues. Hemos visto la ecuación de Stein. Entonces, ¿cómo utilizamos la ecuación de Stein? La ecuación de Stein se va a utilizar para demostrar esta proposición básica del método de Stein, que nos dice que si f es una variable cualquiera y z es normal 0,1, la distancia en variación total de f con z está acotado por el supremo de la esperanza de phi' de f menos f por phi de f, donde el supremo se toma sobre todas las funciones de esta clase, que son funciones de clase C1, acotadas por raíz de pi partido por 2 y con derivada acotada por 2. Esta proposición es muy fácil de demostrar, lo voy a demostrar en la siguiente slide, y es el resultado fundamental del método de Stein. ¿Cómo se demuestra esta proposición? Pues la demostración es de la forma siguiente. Fijamos una función h continua que toma valores del 0. Otra vez se fue la presentación. Empezar otra vez, ¿no? Ok. Ok. Volvemos a estar aquí. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Vale. Entonces, dado una función h continua con valores de 0, 1, tomamos la solución de la ecuación de Stein. Recordad que la ecuación de Stein es esta ecuación de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez tenemos la ecuación de Stein, es sustituir x por la variable aleatoria f, que queremos comparar con z, y tomar la esperanza. Si hacemos esto, tenemos que la esperanza de h de f menos la esperanza de h de z es igual a la esperanza
de este término de aquí, que es el que se obtiene sustituyendo x por f. Entonces, sabemos que phi h está acotada por raíz de pi partido por 2 y está acotada por 2. Entonces podemos acotar esta esperanza por el supremo respecto a todas las posibles funciones phi que no sean necesariamente de la forma phi h, pero que tengan las mismas acotaciones que phi h. Con lo cual, podemos acotar esta esperanza por este supremo. Y ahora, si tomamos el supremo respecto de h, el supremo de esta esperanza respecto de h nos dará la variación total, y con lo cual habremos demostrado la proposición que está aquí. O sea, repito, esta distancia de variación total sería el supremo respecto de h de estas esperanzas. Y en el miembro de la derecha tenemos exactamente lo que queremos, que es el supremo de estas esperanzas. En realidad, bueno, la distancia de la variación total la obtendríamos con una h que fuese medible, no continua, pero bueno, si tenemos la acotación para funciones continuas, se pueden aproximar funciones continuas, funciones medibles por funciones continuas, casi por todo respecto de la ley de f más la ley de z, y por tanto se puede extender la desigualdad a una función indicatriz. Vale, con esto ya hemos demostrado esta proposición, y esto es todo lo que quería decir sobre el método de Stein. Vamos a ver ahora cómo se combina el método de Stein con el cálculo de Maria-Ben. Y con ello obtenemos el resultado básico, que es este teorema de Nurden y Pecati, que dice lo siguiente. Supongamos que f es una variable del espacio de Sobolev de 1, 2. O sea, que es medible respecto de nuestro ruido gaussiano isonormal. Entonces suponemos que f está normalizada, tiene esperanza 1, y f es igual a delta de u. O sea, f es una divergencia de un u, donde u está en el dominio de la divergencia. Entonces, la distancia de variación total entre f y z se puede acotar por 2 veces raíz de la varianza de d de f, producto escalar por u. O sea, aquí tenemos la u, que toma valores en h, y la derivada de f que toma valores en h. Entonces, vamos a ver, voy a hacer una demostración de este resultado, porque este es el ingrediente principal en todas las aplicaciones del método de Stein-Maria-Ben para estimar la distancia de variación total entre una variable f y una variable z que tiene ley normal 0,1. O sea, aquí tenemos la demostración. O sea, para estimar esta distancia de variación total, si recordamos la proposición anterior, aquí está, hemos de estimar esta cantidad. Este es el objetivo, estimar esta cantidad. Y esto es lo que vamos a hacer con el método con el cálculo de Maria-Ben. Esta es la cantidad que hemos de estimar, donde phi es una función de clase C1 que tiene las dos acotaciones que queremos. Entonces, para estimar esto, hemos de calcular la esperanza de phi' de f y la esperanza de f por phi de f. Vamos a empezar con la esperanza de f por phi de f. Entonces, el cálculo es de la manera siguiente. Primero, sustituimos f por delta de u, porque nuestra hipótesis es que f es delta de u. Segundo, utilizamos la dualidad. La esperanza de f de delta de u por phi de f es la esperanza del producto escalar de u por la derivada de phi de f. Esto es la relación de dualidad entre la delta y la d. Siguiente, regla de la cadena. La derivada de phi de f es phi' de f por la derivada de f. Por tanto, conclusión, la esperanza de f por phi de f es la esperanza de phi de f, phi' de f por producto escalar de u y de f. Ahora, sustituimos la esperanza de f y phi de f aquí y factorizamos phi' de f. Nos queda phi' de f factor de 1 menos el producto escalar de d de f por u. Ahora, phi de f, phi' de f está acotada por 2, por tanto, podemos acotar esto por el valor absoluto. Y ahora, finalmente, la última observación es que la esperanza de d de f por u, de nuevo, por dualidad, es la esperanza de f por delta de u, pero delta de u es f, o sea que esta es la esperanza de f cuadrado, que es 1. Por tanto, la esperanza de producto escalar de d de f de u es 1, y por tanto podemos acotar la esperanza del valor absoluto por Cauchy-Schwarz, por la norma 2, que será precisamente la varianza de d de f con u. Con lo cual nos queda demostrada esta desigualdad básica. La demostración es muy simple, simplemente esta proposición que acota la distancia de variación total por el supremo de estas esperanzas y luego un poco de cálculo de Maria-Ben. Entonces esto es todo lo que necesitamos de cálculo de Maria-Ben, del método de Stein, y vamos ahora a aplicar esto a nuestro problema.
Tanto ya paso ahora a la aplicación a la ecuación del calor estocástica. Entonces recordemos la SNLT, que era la media en espacio del proceso U mayúscula. Recordemos que la U mayúscula es la U de Tx dividida por Pt de x. Entonces tenemos esta U menos 1 y hacemos la media. Entonces, si queremos aplicar esta desigualdad, primero de todo necesitamos expresar nuestra variable aleatoria como una delta. Esta es la primera cosa que hemos de hacer. Entonces, resulta que aquí esto es fácil porque si recordamos la ecuación de evolución que satisface la U pequeña, U de Tx dividido por P menos 1 es precisamente la integral estocástica de U por la solución fundamental Pt menos S integral estocástica. Esto sale de la integral estocástica. Entonces, haciendo Fubini, podemos escribir fácilmente la SNDT como una integral estocástica de este proceso, simplemente haciendo Fubini. Por tanto, finalmente tenemos que, ahora, una vez hemos expresado la S como una integral estocástica, recordar que la integral estocástica coincide con la divergencia. Por tanto, esto nos permite escribir la S como la divergencia de V, donde V es el integrando de la integral estocástica. Por tanto, este es el primer paso, expresar la variable aleatoria para la cual nos interesa aplicar el método de State-Marianen como una divergencia, y en nuestro ejemplo particular lo podemos hacer porque nuestra variable aleatoria es una integral estocástica, por tanto, es una divergencia. Este es el primer paso. Con esto ya podemos utilizar la desigualdad de Norden-Pecati, que nos dice que la distancia de variación total de la SNT, la normalizamos para que tenga varianza 1, es menor o igual que 2 veces la varianza de la derivada de la variable que tenemos por la V, que la V es la que nos da, recordemos, la expresión de S como una divergencia. La V y también evidentemente normalizada. Esto es la desigualdad esta del Norden-Pecati. La varianza es un escalar que se puede factorizar, y nos queda esto de aquí. La varianza sabemos que se comporta como logaritmo de n partido por n, entonces aquí tenemos 1 sobre la varianza, por tanto esto es n dividido por el logaritmo de n. Por tanto, lo que nos interesa simplemente es demostrar esta desigualdad. Si demostramos esta desigualdad, la ponemos aquí y tenemos la demostración de este teorema cuantitativo del límite central que he presentado antes. Entonces, esta es la parte complicada. Ahora que vendría la parte difícil, que evidentemente no voy a hacer. Simplemente voy a poner una transparencia en la cual digo cómo calcular esta varianza, pero no voy a hacer la demostración de esta desigualdad porque esto es realmente bastante técnico. Simplemente en la siguiente transparencia voy a decir cómo se calcula este producto escalar. O sea, por un lado, tenemos que calcular la derivada de S. S es una delta. Entonces aquí utilizamos esta propiedad que de delta es la identidad más delta D. Esto es la identidad de Heisenberg, principio de dualidad de Heisenberg, y es la conmutación entre D y delta, que es una de las fórmulas básicas de cálculo de Marianen. Entonces la D delta de V será V más delta de D de V, que es esto de aquí. Entonces cuando hacemos ahora el producto escalar de D de S con V, nos va a quedar la norma de V cuadrado y, utilizando Fubini, la delta del producto escalar de dv con v. Entonces, el siguiente paso es calcular la varianza de esta cantidad. La varianza será menor o igual que la varianza del primer término más la varianza del segundo, con un factor 2, con lo cual tendremos que calcular, por un lado, la varianza de la norma al cuadrado de v, y por otro lado, la varianza de la delta. La delta es una integral estocástica, por la propiedad de isometría simplemente es esto. Entonces, el siguiente paso sería esta varianza de aquí, se calcularía utilizando la desigualdad de Poincaré y las acotaciones de la norma P de la derivada. Y aquí lo mismo, acotaciones de la norma P de la derivada, y luego pues ir trabajando hasta llegar a esta desigualdad que nos daría la demostración del teorema. Y no voy a hacer más cálculos. Entonces, en la última parte que me queda de la charla, lo que voy a hablaros es de
qué otras ecuaciones se pueden estudiar y qué otro tipo de resultados se pueden obtener. Las técnicas serían las mismas. El método de Stein-Mariavet, utilizar la desigualdad de Norden-Pecati para estimar la distancia de variación total. Y luego el teorema funcional, no he hablado de la demostración del teorema funcional, pero allí lo que hay que hacer es demostrar la tensión, por un lado, y luego demostrar la convergencia en ley de las distribuciones de dimensión finita, que de nuevo se demuestra utilizando el método de Stein-Mariavet. Entonces, esta tecnología, que la he explicado un poco para este problema concreto, se ha aplicado para otras ecuaciones y voy a explicar un poco qué ecuaciones y qué modelos se han considerado hasta ahora. Entonces, el ejemplo más simple, y este en realidad fue el primer ejemplo que se estudió, y que en realidad este ejemplo fue sugerido por Hinh-Yu Wang, que es un antiguo estudiante de Yao Chonghu y mío en Kansas, y que me sugirió este problema, y luego lo trabajamos con él y con Lauri Vitasari, que está en Finlandia. Vitasari me vino a visitar hace un par de años y entonces trabajamos en este problema. Entonces, es el mismo problema de antes, pero la condición inicial es 1. No hay una delta de Dirac, o sea, todo es mucho más fácil. Y en lugar de un ruido multiplicativo, tenemos una sigma de U. O sea, por un lado es más general, porque tenemos sigma de U. Pero por otro lado, la condición inicial es más simple, es 1. Entonces, si la condición inicial es 1, no necesitamos dividir por P de Tx. O sea, la U automáticamente es estacionaria y ergótica. Y entonces se pueden demostrar los teoremas límite directamente para la U. Y en este caso, además, no aparece el factor logarítmico que aparecía antes. Entonces, concretamente, los resultados son los siguientes. Por un lado, el teorema central del límite funcional, que es este primer resultado. O sea, tomamos la media en espacio, dividimos por raíz de n simplemente, y esto converge no hacia un browniano, pero hacia un browniano con un peso que es la esperanza de sigma de U de SY cuadrado, que no depende de Y por estacionalidad. O sea, como está la sigma ahora, no obtenemos un browniano, sino que obtenemos una integral, una martingala gaussiana. Y por otro lado, tenemos también la estimación de la distancia de variación total, de la media normalizada con la raíz de la varianza, y ahora, de nuevo, no hay el factor logarítmico y la velocidad de convergencia es 1 sobre raíz de n. Entonces, este es el primer resultado que demostramos y que es un poco el punto de partida de este tipo de análisis. Entonces, ¿preguntas? Solo una pregunta. Sí. Entonces, el hecho de cambiar la condición inicial es lo que logra eliminar el factor logarítmico, ¿o? Sí, o sea, el factor logarítmico proviene de que la condición inicial es una delta, por tanto es degenerada, explota, y esto es lo que hace aparecer este factor logarítmico. Si la condición inicial es una constante o 1, por ejemplo, entonces no hay este factor logarítmico. Y simplemente la varianza se comporta como todas las varianzas, como 1 partido por n, y la velocidad de convergencia de la variación total es 1 sobre raíz de n. O sea, el factor logarítmico viene de la delta de Dirac. No sé si esto. Por eso, ya digo, este resultado sobre la delta de Dirac es mucho más reciente en comparación con este resultado inicial que fue obtenido primero. Ok, gracias. Vale. Bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, con el ruido blanco se puede estudiar solo la ecuación de dimensión 1. Entonces, lo que uno puede hacer es estudiar la ecuación en RD y poner un ruido, lo que se llama en inglés colored noise, un ruido que no es blanco en espacio. En tiempo vamos a poner un ruido blanco para mantener la integración estocástica. Condición inicial 1, de nuevo, y una sigma. Entonces, en primer lugar, claro, esta ecuación es más general porque, en primer lugar, la covarianza ahora del ruido es una delta en espacio y en tiempo es una gamma. Y la condición suficiente
casi incluso necesaria para poder resolver estas ecuaciones es lo que se llama la condición de Laplace, que es que la transformada de Fourier de la covarianza satisface esta condición de integrabilidad. Entonces hay toda una teoría de ecuaciones de la ecuación del calor en dimensión D que nos dice que cuando hay un ruido que cumple esta condición se puede resolver la ecuación. Concretamente, este es el resultado fundamental que fue demostrado por Dalán en el 99. Existe una única solución de la ecuación de evolución, que ahora es esta de aquí, en RD. Esto está mal, esta R de aquí tiene que ser RD. Existe una única solución de la ecuación de evolución que tiene momentos de todos los órdenes, condición inicial 1. La solución fundamental es la solución de la ecuación del calor en el núcleo gaussiano, en RD. Y repito, todo esto funciona bien siempre que el ruido tenga una covarianza cuya transformada de Fourier cumple esta hipótesis. Muy bien, entonces tenemos este modelo que se conoce bien desde los años 90 y ahora el problema es, ¿podemos hacer este análisis para este tipo de ecuaciones? Entonces la respuesta es sí. En primer lugar, se puede demostrar la estacionariedad y la ergodicidad simplemente con una condición muy débil, que es que la medida espectral no da masa en el origen. O sea, la medida espectral del origen es cero. Bajo esta condición, en un artículo con Lechen, Davarcos, Medissan y Feiput, demostramos que la solución es estacionaria y ergódica. En segundo lugar, ahora podemos intentar demostrar teoremas centrales del límite. Para ello hay que hacer medias, entonces las medias se van a hacer ahora en una bola de centro X, el origen y radio R. Entonces vamos a hacer las medias centradas de la solución. En primer lugar se demuestra que la varianza se comporta asintóticamente como R cuadrado y aquí hay que suponer, esto quizás está mal, hay que suponer que gamma es integrable. O sea, una condición fundamental para poder hacer el teorema central del límite y para poder estudiar este comportamiento de la varianza es que la función de covarianza es integrable. Lo cual se cumple, por ejemplo, en dimensión 1 con el ruido blanco, porque la covarianza es una delta de Dirac que es integrable. Entonces, si la covarianza es integrable, lo cual es restrictivo, entonces todo funciona. Es decir, podemos demostrar esta acotación de la distancia de la variación total y la velocidad de convergencia es R elevado a menos D, R elevado a menos D partido por 2, que es lo que es de esperar también. O sea que todo el programa funciona, pero para la ergodicidad simplemente que la medida espectral del origen sea cero es suficiente y para el teorema límite se necesita que la función de covarianza sea integrable. Esto es fundamental. Porque además el hecho es de que esto tiene que ser cierto porque si no esta integral de aquí es divergente. O sea, de alguna forma es casi necesaria esta condición. Otro ejemplo que hemos considerado dentro del mismo grupo de problemas es cuando la función de covarianza del ruido es el núcleo de Riesz, es x igual a menos beta. En este caso, gamma no es integrable, por tanto, este caso no entra dentro de esta situación, porque gamma no es integrable. Entonces, en este caso, en un trabajo con Hing-Yu Wang, Wen-Chu Seng y Lauri Vitasari, demostramos que pues, también hay una estimación de la distancia de la variación total, lo único que en este caso la velocidad de convergencia y el comportamiento de la varianza dependen de este parámetro beta. O sea, la normalización, el parámetro beta interviene en la normalización. Concretamente, la velocidad de convergencia de la variación total es menos beta sobre 2 y la varianza es del orden de R elevado a 2 de menos beta. Esto también es otro ejemplo. Y finalmente, para terminar, bueno, hay también la versión funcional, en este caso de la medida de Riesz, y también el límite es una integral estocástica de eta, donde eta es esta esperanza. Y por otro lado, de nuevo,
la normalización depende del parámetro beta. Hay una observación aquí y es de que cuando sigma de x es x, o sea, cuando tenemos un ruido multiplicativo y tenemos gamma que sea el núcleo de Riesz, entonces hay un comportamiento no caótico. O sea, de alguna forma el problema es trivial. Comportamiento no caótico quiere decir que en el desarrollo del caos de Wiener, el primer término que es gaussiano domina. Y por tanto, el teorema central del límite de alguna forma es trivial. Sin embargo, esto no es cierto cuando sigma de x no es igual a x y tampoco es cierto en el caso de un ruido blanco, aunque sigma de x sea x. Este estudio del comportamiento caótico es otra observación. Entonces, las últimas dos transparencias que tengo son para la ecuación de ondas. O sea, todo esto es para la ecuación del calor. ¿Qué se puede hacer también? Se puede hacer también lo mismo para la ecuación de ondas. Entonces, la respuesta es sí, y hemos estado trabajando sobre la ecuación de ondas, por ejemplo, en dimensión 1, esta ahora es la ecuación de ondas, entonces hemos estudiado el caso de un ruido que es ruido blanco en espacio y tiempo, o incluso ruido que en espacio es la función de Riesz, o si se quiere, un browniano fraccionario con parámetro h mayor que un medio. Entonces, la ecuación de ondas de alguna forma es más fácil que la ecuación del calor, porque la solución fundamental en dimensión 1 es una función indicatriz, lo cual es muy simple, es el cono de Disculpe. la función indicatriz del triángulo. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat sobre otras condiciones. Sí. ¿Otras condiciones iniciales? Sí, no sé si tal vez. Bueno, no, sí, o sea, sí puedo hacer una observación sobre esto para la ecuación del calor, volviendo a la ecuación del calor. Nosotros hemos estudiado fundamentalmente la condición inicial 1. Se pueden demostrar los mismos resultados con condiciones iniciales un poco más generales que la condición inicial 1. Por ejemplo, condiciones iniciales que convergen hacia una constante en el límite. O sea, se puede cambiar un poco la condición inicial 1, pero también si uno toma una condición inicial arbitraria, entonces estos resultados no funcionan. E incluso se puede demostrar que no hay teoremas límite y no hay estacionalidad. O sea que en realidad la condición inicial 1 es realmente básica. Y el otro ejemplo es poner una delta de Dirac y dividir por P de X. Pero esto es un argumento específico de la ecuación del calor. Son los dos casos que se han estudiado. Como que esto contesta la pregunta. Gracias. Finalmente, bueno, sí. Un poco era esta la pregunta, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces finalmente, vale, brevemente sobre la ecuación de las ondas, pues se puede hacer lo mismo, y esto es un trabajo conjunto con Francisco Delgado y Wenchu Chen, y demostramos también lo mismo, pues un resultado funcional para el caso de ruido blanco y para el caso de ruido fraccionario, y también convergencia, estimación de la distancia de variación total, donde la velocidad de convergencia depende de h. O sea, todo el programa funciona igual. Esto es en dimensión 1 y luego hicimos también muy recientemente el caso de dimensión 2, pero el caso de dimensión 2 es mucho más complicado porque la solución fundamental ahora ya no es una función indicatriz y es más complicado. Consideramos el caso del núcleo de Riesz y entonces con un trabajo conjunto con Raúl Bolaños de Costa Rica, que es un estudiante de tesis en Kansas, y con Wenchu Chen, pues también hicimos funcionar todo el programa. Es decir, estimación de la distancia de variación total y teorema funcional. Y nos hemos parado en dimensión 2, dimensión 3. O sea, ¿qué más se puede hacer? Pues se puede hacer la ecuación de ondas en dimensión 3. Esto es muy difícil y no nos sale de momento, porque la solución fundamental es una medida y no hay forma de controlar esto. Y se pueden hacer otras cosas, por ejemplo, hay un trabajo que estoy haciendo con otros colaboradores para el laplaciano fraccionario en lugar de la ecuación del calor. Y bueno, se pueden estudiar otras ecuaciones
pero un poco siempre la metodología es la misma, pero las dificultades técnicas varían dependiendo del tipo de ecuación y dependiendo de la condición inicial. De Creo hecho, que voy a terminar aquí. Sí, ingresada hay otra pregunta, tal vez antes, sí, por supuesto. de cambiar el dominio, por ejemplo, la esfera de allá en Hinojosa, Uy, no sé si era para esta ecuación o para la del calor, pero... no, el problema es que nosotros queremos estudiar la ecuación en todo el espacio, porque nos interesa estacionalidad. Entonces, cuando hace uno ecuaciones en un dominio, ya se pierde la estacionalidad. Ya no hay forma de estudiar la estacionalidad. Por eso, todos estos estudios son para ecuaciones en todo el espacio. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, dice que sí. Bueno, pues yo, por mi parte, esta es mi última transparencia y voy a terminar aquí. Gracias por atender el seminario. Muchas gracias. No sé si tal vez pueden quitar el nudo y le damos Sí, voy a quitar el al broadcast. profesor Malart. Sí, voy a quitar el broadcast. Y Stop broadcasting. Un momento. Si se va esto, ¿no? Sí. okay. Bueno, muchas gracias y pasamos a la... No, gracias a vosotros. De preguntas. Sí. No sé si hay preguntas. Me parece que sí. Es que sí. Muchas gracias. Tal vez las personas podrían preguntar si quitan su micrófono. Bueno, más bien si prenden su micrófono pueden preguntar. Sí. Hay una pregunta en el chat, pero sí, pueden preguntar directamente. Sí, No sé, por supuesto. Carlos, ¿quieres empezar? Sí, gracias. Gracias, profesor. Una preguntita. ¿Se han aplicado estos resultados de la ecuación del calor para analizar las soluciones de la KPZ? Bueno, sí. Precisamente en el artículo, o sea, no he hablado de esto, pero, o sea, la solución de KPZ es el logaritmo de la solución de la ecuación del calor. Entonces, en el caso de la condición inicial igual a 1 para la ecuación del calor, tomando el logaritmo se tiene la solución de KPZ. Entonces, en el artículo con Davarcos, Nevisan y Lechen y Feipu, demostramos un teorema central del límite no solo para las medias de U, sino para las medias de una función de U. Y esta función de U puede ser una función como, por ejemplo, el logaritmo. Y concretamente, el caso del logaritmo de U, tenemos un teorema central del límite y tenemos estimaciones de la distancia de la variación total para este caso. O sea que la respuesta es sí, esto está incluido en el artículo con la condición inicial igual a 1. Lo que pasa es que este artículo no lo hemos terminado. O sea, el artículo general no está todavía colgado porque está en fase de terminarlo. Pero sí, se puede, la respuesta es sí, se puede hacer. O sea, se puede hacer teoremas límite para funciones de U, no solo para U, en particular para el logaritmo. Y esto da una teorema límite para KPZ. Perfecto, gracias. Arturo Jaramillo. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal, Arturo? ¿Qué tal? Tenía una pregunta sobre el caso, me parece que sigma de x igual a x en el slide 26. Mencionaba que en algunas circunstancias uno de los caos, el primer caos, dominaba. Sí. Y que era un poco, hay un resultado, digamos, en el que se subtraiga el primer caos y se obtengan resultados límite para lo que queda, el remanente, digamos un Rosenblatt o algo así. Sí, no exactamente no, pero hay un artículo que está en Archive con Guan Chen, que se llama Averaging Gaussian Functions, un artículo largo, Averaging Gaussian Functions. En realidad está publicado en el JP ya. Y hacemos un tratamiento general del comportamiento de estas medias utilizando Gauss-Wiener. Y creo recordar que allí intentamos atacar esto que tú dices, de sustraer unos cuantos caos y entonces ver si hay un teorema límite para los otros. O sea, alguna cosa de estas hay en este artículo con Wu Guanchu que se llama Averaging Gaussian Functions. Lo que pasa es que en este artículo no... Bueno, hay alguna cosa sobre ecuaciones, pero con el punto de vista del caos de Wiener, que es un poco diferente de lo que he presentado aquí. De acuerdo. Gracias.
Gracias. Abelio Sepúlveda tenía una pregunta también, ¿verdad? Sí, hola. En realidad, una pregunta un poco básica respecto a la distancia el resultado con la distancia en variación total. Se puede ver fácilmente que la distancia en variación total no se acerca nunca la distancia en variación total al movimiento browniano entero, como camino. O sea, como camino, la distancia en variación total no va nunca a cero. Bueno, la distancia de variación total es para t fijo, o sea, es entre variables aleatorias, entre leyes de Sí, variables pero es una aleatorias. variable aleatoria en el espacio, o sea, uno siempre puede hacer distancia en variación total en el espacio y la función es continua. Ah, sí, esto se podría hacer, y hay gente que ha estudiado esto, pero esto no lo hemos hecho. Se podría hacer esto también. Esto es una buena pregunta. Se podía, en el teorema funcional, intentar hacer también un resultado de estimación de variación total. Esto hay gente que ha hecho versiones en dimensión infinita del método Stein-Malliavin. Y ahora de memoria no te podría dar referencias, pero existe gente, hay gente que ha trabajado en esto. Y para un número finito de puntos, en vez de solo un punto, en vez de solo un t, si uno mirara, por ejemplo, t1, t2, t3, t4. También se podría hacer. Bueno, nosotros demostramos la convergencia de las dimensiones en ley, pero se podría hacer también estimación de la convergencia o al menos la distancia de Wasserstein, aunque no sea la de variación total. Y se podría hacer esto, sí, utilizando el método de Stein-Malliavin. Para un número finito de puntos seguro, porque además un poco nosotros no, vamos a ver, no para quizá Wasserstein, sino para una distancia, digamos, en la que se toma el supremo de la integral respecto a funciones que tienen un cierto número de derivadas, que son de estas distancias que son más fuertes que la de Wasserstein. O sea, se pueden hacer cosas para un número finito de puntos, utilizando el método de Stein-Malliavin. Y el método Stein-Malliavin, o sea, funciona también en un número finito de puntos, no solo para Sí, uno. esto está en el libro. Durden y Picati tienen un libro sobre esto. Y hacen el dimensión finita. Dimensión infinita es otro asunto. Esto es mucho más complicado. Ya digo, estuve discutiendo de esto con, ¿cómo se llama? Con Simón Campese, quizá. Bueno, no sé, hay gente de Luxemburgo. Hay gente que ha estado trabajando en dimensión infinita para el browniano, pero no es lo mismo, o sea, es más restrictivo, porque el problema principal es cómo definir estas distancias y ese es más complicado. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, bueno, antes de terminar, quisiera agradecer de nuevo al profesor David Nolar por la excelente charla e invitarlos a seguir participando de esto. Yo no sé qué les pareció, pero me parece un gran placer poder hablar probabilidad en español. Y la próxima semana, bueno, ahí tendremos, a mí se me olvida, pero ¿a quién tenemos, Sandra? Ah, sí. Bueno, para todas se pueden inscribir. No sé si están viendo mi share screen. Entonces, para inscribirse y para saber qué está pasando, pueden mandar una lista, un correo a la dirección sph@mat.unb. El asunto es suscribirse a SPH, deben de poner su nombre y nada más, simplemente así. Entonces, pueden visitar también la página del evento y lo que no me acuerdo es quién es la persona que se llama. Daniel Remenick nos va a hablar y que creo que está por acá. Estoy seguro que será una excelente charla también. Va a hablar de KPZ, de hecho. Ah, mira. Y voy a estar la próxima semana también. Gracias por la invitación. Bueno, no sé, si quisieran tal vez como quitar el mute un momento para darle un aplauso al profesor Nolar. Sí, muchas gracias. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, a ver qué hay en el chat. Me parece que esto sería, ¿verdad?
Sí, Arno puso arriba el correo. Ah, sí. Para suscribirse, los que no lo han hecho de esa manera, pueden hacerlo enviando un correo a esa dirección que está en el chat con el asunto que dice ahí. Y para ver la grabación, ¿en dónde ve uno? Yo lo estuve grabando y lo vamos a subir a la página del seminario. Bueno, pensábamos subirlo tal vez a través de YouTube. Ah, órale, qué padre. Un abrazo, David, de María Emilia. Gracias. Oh, gracias, María Emilia. Un abrazo, David, de Chichi. Un abrazo también para ti. Bueno, gracias a todos. Bye, bye. Gracias. Un gusto oírte, David. Gracias. Ha sido un placer para mí también dar este seminario. Muchas gracias, de verdad. Muy bien. Bueno, adiós. Hasta luego. Luego. Y ahí.